para congregarse. Eso es lo que necesitamos cada día, una buena disposición, amén. Y es bueno disponer nuestro corazón para Dios, amén. Es bueno disponer nuestro corazón para alabarle a Él, para darle gloria, para darle honra, para darle honor, porque realmente Él se merece todo ello y mucho más, amén. Así que estamos contentos. ¿Cuántos trajeron sueño hoy? Ay, ya le voy a tener vigilado al que dijo amén, para que no me vaya a dormir. Si usted siente que se va a dormir, en ese momento empiece a aplaudir, a decir gloria a Dios, y va a ver cómo se despierta. Bueno, hermano, hoy vamos a tocar algunos puntos muy conocidos que están en la Biblia. La historia de Moisés es una historia muy conocida. ¿Cuántos han escuchado hablar parte de la historia de Moisés o han escuchado toda la historia de Moisés? Una persona que yo sé que ya lo ha escuchado es la hermana Sara, amén. Hoy hablábamos, un día ella se escuchó la historia de Moisés, y es una historia muy conocida porque él fue el hombre llamado por Dios para ser el libertador del pueblo que estaba esclavo, del pueblo de Israel, que había sido esclavizado en Egipto por un periodo de 430 largos años. La Biblia nos narra prácticamente casi que pudiéramos decir toda la vida de Moisés, porque nos habla de él desde su nacimiento hasta su muerte. De él se conocen muchas cosas, se conoce el lugar donde nació. Lo único que no se conoce de Moisés es el lugar en el cual él fue enterrado. De eso Dios se encargó de que se quedara en un secreto, algo que solamente Dios conoce, y no dio libertad para que nosotros o los seres humanos conociéramos ese lugar. Por medio de la Biblia conocemos todo lo referente al llamado de Moisés. Dios se le apareció en una zarza que ardía, y cuenta la Biblia que esa zarza no se consumía, o sea que ese fuego estaba ahí, no se consumía, y fue lo que llamó la atención de Moisés. Y allí Dios habló con Moisés, y después de hablar con él seguidamente lo envió ante Faraón, que era el que estaba esclavizando en ese tiempo al pueblo de Israel. El día que Moisés tuvo el encuentro con Dios, había algo que él llevaba en su mano. Él llevaba una vara, vamos a suponer que era parecida a esta, ¿verdad? ¿A cuánto les gusta esta vara? No piense que hoy he venido para dar palo, porque ven la vara y dice, uy, ¿será que hoy nos va a dar palo? No, entonces Moisés llevaba una vara. Eso es lo que la Biblia nos registra a nosotros. Y Jehová le dijo a Moisés, o le preguntó, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. O sea, Dios sabía que era lo que él tenía en la mano, ¿verdad? Pero Dios le preguntó, ¿por qué? Porque Dios quería hacer algo especial con esa vara. Si Dios no hubiera querido hacer algo especial con esa vara, él no le hubiera preguntado qué era lo que tenía. Así fue que entonces cuando él le dice que lo que tiene es una vara, la Biblia sigue contando la historia y nos narra que aquella vara se convirtió en algo especial a partir de ese momento. El Señor le dijo, y tomarás en tu mano esta vara con la cual hará las señales. Pero antes de eso, la vara se convirtió en serpiente o culebra, como le queramos llamar. Y entonces Dios le dijo que con esa vara él iba a hacer ciertas señales. ¿Qué señales? Cuando usted mira la Biblia, usted se da cuenta que para sacar Dios al pueblo de Egipto sucedió lo que nosotros conocemos como las plagas de Egipto, las 10 plagas de Egipto. Pero para eso se necesitaba entonces aquella vara. Con esa vara era que se iban a hacer las señales. Con esa vara era que algo poderoso iba a suceder. ¿Por qué? Porque en el momento en que Dios le pregunta a Moisés, ¿qué tiene en tu mano? Él le dice una vara. Aquella vara en ese momento dejó de ser la vara de Moisés y pasó a ser la vara de Dios, según Éxodo 4:20, que cita así. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto, y tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Ya no era
una vara cualquiera, ya no era la vara de Moisés. Ya dice aquí la Biblia que tomó Moisés la vara de Dios en su mano. Pasó a ser una vara, pasó a ser un madero común y corriente, pasó a ser la vara de Dios. O sea que ya ahora esa vara no le pertenecía a Moisés, esa vara era la vara de Dios. Moisés debía de cuidar de hacer todas las maravillas que Dios le dijo. Éxodo 4:21, y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. O sea que Moisés ahora va camino a Egipto, y va camino a Egipto, pero lleva algo muy especial. ¿Por qué? Por el camino a Egipto él lleva una vara que es la vara de Dios, una vara que le pertenece a Dios, pero también es una vara en la cual ahora hay algo sobrenatural. Es una vara ahora en la cual reside un poder, es una vara en la cual reside una autoridad. ¿Por qué? Porque dejó de ser una vara normal cuando aquella vara se convirtió en la vara de Dios. Entonces Moisés tiene que ir a Egipto y tiene que cuidar de hacer delante de Faraón todas las maravillas, dice el Señor, que he puesto en tu mano. Todas esas maravillas que el Señor dice que había puesto en su mano, las puso cuando Moisés tomó la vara. O sea que a partir de ese momento, con esa vara iban a suceder muchas cosas. Con esa vara iban a acontecer muchos prodigios, iban a acontecer muchos milagros. Con esa vara realmente iban a venir las plagas que vinieron sobre Egipto. Moisés fue enviado donde Faraón, y lo único que tenía para enfrentar a Faraón, para ir ante él, para ir ante las autoridades de aquel tiempo, lo único que él tenía, y era más que suficiente, él tenía la vara de Dios que llevaba en su mano. En aquella vara había un poder sobrenatural, amén. En esa vara residía el poder de Dios, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener una vara de esa? Usted ha visto algunos programas por ahí que lo hacen reír a uno con una varita mágica, ¿verdad? Que se enciende la varita mágica, pero esto no era una varita mágica, esto era una varita con poder, esto era una varita con autoridad, esto era una vara con la que muchas cosas iba a suceder. Así que Moisés salió para Egipto con el poder de Dios, y el poder de Dios lo llevaba en su mano, pues llevaba la vara de Dios. O sea que cuando Moisés va por el camino, él sabe que lleva el poder de Dios. El poder de Dios en ese momento residía en esa vara. Imagínense la confianza con la que Moisés va, la confianza que Moisés lleva para ir y hablar ante Faraón, porque él ya sabía que en esa vara había un poder sobrenatural, porque él había visto cuando esa vara se convirtió en culebra. Moisés era consciente entonces de el poder que tenía en su mano. Qué bueno, ¿verdad? Ser consciente de el poder que se tiene. Hay gente que tiene un poder en su mano, hay gente que tiene un poder en sí, que desconocen ese poder, que no son conscientes del poder que ellos llevan en sí. Pero Moisés sabía, era consciente de el poder que tenía él en esa vara que él llevaba. Así que Moisés va donde Faraón, él extiende la vara. Ustedes, voy resumiendo la historia. La vara se transforma en una culebra, pero de repente sucede algo que Moisés no se esperaba, porque a veces hay cosas que no se está esperando, hay cosas que uno no está pensando en que vaya a acontecer. Para Moisés, la primera vez que había visto una vara convertida en culebra fue ese día cuando Dios le dijo que extendiera la vara, y entonces él va donde Faraón, extiende la vara, ella se transforma en una culebra. Lo que Moisés no sabía era que Faraón tenía hombres que podían hacer que las varas se convirtieran en culebra. O sea que Faraón tenía hombres que también podían demostrar un poder. ¿Por qué esos hombres
podían demostrar un poder, porque esos hombres eran hechiceros, esos hombres trabajaban con las fuerzas oscuras, con las fuerzas del mal. ¿Y qué fue lo que hicieron? También dijeron, bueno, Faraón, como que esto de la culebra, Faraón ya se lo conocía, porque inmediatamente lo que Faraón dice, esto yo ya sé lo que es, esto yo ya estoy acostumbrado a verlo. Entonces él mandó llamar a sus hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues cada uno con su vara, las cuales se volvieron culebra. Luego dice la Biblia, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. O sea que las varas de ellos también las extienden y también se convierten en culebra. Y llama mi atención que yo siempre había pensado que la culebra de la vara que extendió Moisés fue la que se devoró las varas. Hermano, no necesitó boca, porque la Biblia dice que la vara de Aarón, la vara de Moisés, fue la vara la que se devoró a aquellas otras culebras. ¿Eso qué muestra? Eso muestra el poder de Dios, eso muestra la grandeza de Dios, eso muestra la autoridad de Dios. Eso le quedó demostrado a Faraón, que el poder que había en la vara de Moisés era mayor que el poder que había en la vara de aquellos hechiceros, porque es que no hay poder que se pueda igualar al poder de Dios, no hay poder que se pueda comparar al poder de Dios. A veces hay ciertos poderes en el mundo, aquí que no podemos nosotros ver. En el mundo espiritual hay poderes también de las fuerzas del mal, pero hermanos, no tenemos por qué atemorizarnos, porque ya está demostrado por la Biblia que el poder de Dios siempre va a poder contra el poder del mal, que el poder del mal no va a poder resistir al poder de Dios. Pero yo me imagino por un momento a Moisés sorprendido al ver que las varas de los hechiceros se convirtieron en culebra. Dios le mostró a Moisés, a Faraón y a aquellos hechiceros que había mayor poder en la vara de Moisés que en la vara de los hechiceros. ¿Por qué? ¿Cómo se lo demostró? Cuando la vara de Moisés entonces se devoró a esas tres otras varas. Así quedó demostrado que mayor es el poder de Dios, y de esa manera el poder de Dios quedó puesto en alto. De ahí en adelante los hechiceros tuvieron que reconocer, en esta vara había mayor poder, en la vara de Moisés había mayor poder. Lo que se estaba haciendo era poner el poder de Dios en alto. Faraón, delante de Faraón y de todos los que estaban allí. Moisés era entonces el encargado de poner el poder de Dios en alto. Moisés tendría victoria sobre Faraón siempre que hiciera uso de la vara. O sea que Moisés tendría victoria siempre que pusiera a Dios en alto, siempre que pusiera el poder de Dios en alto. Entonces dijo Jehová a Moisés, mire lo que le dijo. Ahí usted lo puede leer en la Biblia, en la historia de eso. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, y aquí que al salir el río, tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu vara la mano que se volvió culebra y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y aquí que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Jehová: en esto conocerán que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río. Mire lo que dice Moisés: yo golpearé con la vara el agua que está en el río. Entonces era lo que le iba a hacer, y dice y se convertirá en sangre, y los peces que hay en él y morirán, y hederá el río. O sea que lo que Moisés dice: yo voy a ir a golpear las aguas del río, y cuando yo golpee las aguas del río, las aguas se van a convertir en sangre. Efectivamente, así sucedió. Moisés habla con Faraón. Faraón no quiere dejar ir al pueblo. Entonces viene la primer plaga. Moisés va y golpea el agua del río, y entonces esa agua se convierte en sangre, y los peces que hay en el río murieron, porque dijo que ellos iban a morir.
Así que los egipcios tuvieron asco de beber del agua del río. Y Jehová dijo a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre. Y habrá sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, y en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. O sea que en ese tiempo, hermano, no se podía ir a beber agua. El agua en ese tiempo se convirtió en sangre. Imagínense el problema para preparar los alimentos, imagínense el problema para calmar la sed. Pero todo, ¿por qué? Porque Moisés estaba haciendo uso del poder de Dios, porque Moisés estaba usando ese poder que Dios le había dado, ese poder que Dios le dijo que él se cuidara de hacer todas las señales allá en Egipto. Los hechiceros de Faraón hicieron lo mismo. ¿Qué hicieron ellos? También convirtieron el agua en sangre. O sea que lo que ya no quedó, porque ahí habla que le dijo que sobre los ríos, sobre los estanques, bueno, sobre varias cosas, pero en ese momento fue sobre el río que ellos golpearon. Entonces todavía quedó agua que no estaba convertida en sangre, y los hechiceros hicieron lo mismo. También ellos, me imagino que tomaron la vara, porque ellos tenían 3 varas, aunque ya la de Moisés la había tragado, después tenían más por ahí. ¿Quién sabe uno? Entonces, ¿qué es lo que hace? Inmediatamente también ellos hacen que el agua se convierta en sangre. Tremendo, ¿verdad? Imagínense la impresión de Moisés. Primera decisión, ve que las varas de ellos se convierten en serpiente. Segunda decisión de Moisés, ahora ve que también ellos también tienen manera de hacer convertir el agua en sangre. De esto aprendemos que cuando el poder de Dios se pone en alto, el diablo también va a tratar de poner en alto su poder. Cuando el poder de Dios es puesto en alto por el pueblo de Dios, el diablo va a buscar a alguien que quiera poner también su poder en alto. Por eso la iglesia pone el poder de Dios en alto, pero los brujos, los hechiceros, los satanistas quieren poner el poder del diablo en alto. Hay muchos satanistas, hay muchos brujos haciendo maleficios, haciendo ciertas cosas, porque quieren poner el poder de Satanás en alto, hermano, pero por muy alto que lo ponga, no lo puede poner tan en alto como queda puesto el poder de Dios. Todas las plagas vinieron sobre Egipto cuando Moisés y Aarón ponían el poder de Dios en alto. O sea que siempre usted va a ver, siempre usted los va a ver a ellos levantando la vara. Siempre los va a ver usted a Moisés y Aarón usando las varas. Cuando usted mira las 10 plagas de Egipto, usted se da cuenta que ellos levantaban las manos, usted se da cuenta que ellos levantaban la vara, usted se va a dar cuenta que aún en una ocasión extendió la vara. Cuando vino la plaga de las ranas, también se necesitó la vara. Y Jehová dijo a Moisés, Éxodo 8, 5 al 6. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que hagan subir ranas sobre la tierra de Egipto. Y luego ya Dios le dijo lo que tenía que hacer. Usted la va a extender y van a venir sobre los ríos de Egipto, van a venir una plaga de ranas. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. O sea que todo Egipto se llenó de ranas. Qué desagradable, ¿verdad? Ahí estaban las ranas cantando, amén. Y ahí todo Egipto se llenó de ranas. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Ellos dijeron: pues nosotros también podemos hacer que aparezcan ranas. Y ellos, queriendo mostrar que también tenían un poder y queriendo poder, aquel poder también en alto, lo que hicieron fue que trajeron mayor problema, porque trajeron más ranas para Egipto. Porque el diablo solo va a traer problemas.
Y así, hermano, la plaga de ranas, la plaga de piojo. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojo por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó en el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país. Ahí estaba el faraón piojoso, la reina estaba piojoso, allá todos estaban llenos de piojos. ¿Por qué? Porque el poder de Dios había sido puesto en alto. Intentaron una vez más, ellos también intentaron poner el poder de Satanás en alto, el poder de los hechiceros en alto, pero ¿sabe una cosa? No pudieron, porque hay cosas que solo las puede hacer nuestro Dios, porque Él es el Todopoderoso. Y tuvieron que reconocer que era hecho aquello por el dedo de Dios. Pero ahí estaban piojosos. Usted imagine los matando piojos. Sonaban esas liendras, amén, cuando les hacían así con las uñas, el desespero rascándose. Todo su cuerpo se llenó de piojos. Y usted sabe lo que es un piojo, ¿verdad? Algunos nos ha dado piojos. ¿Ah? A mí, gracias a Dios, si me da uno, resbala. Yo sí puedo decir que a mí me resbalan los piojos. ¿Ah? Pero usted imagínese, hermano, todos allá desesperados, mataban piojos, y entre más piojos había. Eso era un liendrero, esas cabezas, hermano, y todo eso ahí. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estaba siendo puesto en alto, porque Dios le quería demostrar a Faraón que aunque Faraón se opusiera que el pueblo de Dios saliera, aunque hubiera oposición de Faraón, aunque Faraón no quisiera, Dios dijo: yo los voy a sacar de aquí, pero primero voy a mostrar mi poder. Primero van a tener que reconocer que yo soy Dios y que yo gobierno sobre la tierra, que yo gobierno sobre el agua, que yo gobierno sobre el polvo, que Él tenía todo poder. Pero Faraón era duro, ¿verdad? Faraón era duro, hermano. Y en Éxodo 9, 22 al 24, y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. O sea, Dios le dice: bueno, ahora vas a extender la vara y va a venir algo tremendo. Va a venir granizo sobre toda la tierra de Egipto. Y hermano, cuando usted habla de granizo, usted se imagina unas piedritas muy pequeñitas. Pero la Biblia habla de un granizo que va a caer allá en Apocalipsis, y habla del peso aproximado que va a tener ese granizo. Pero una granizada como nunca antes había habido en la tierra, había habido en Egipto, hermano. Y vino ese granizo sobre las bestias, sobre la hierba del campo, en el país de Egipto. Dice la Biblia: y Moisés extendió su vara, y esta vez él extendió su vara, dice, hacia el cielo. De allá tenía que venir el granizo, de lo alto tenía que venir el granizo. Y extendió Moisés su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre toda la tierra, y granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual no hubo antes en toda la tierra de Egipto, que fue habitada. O sea que vino granizo, hubo trueno, se mezcló ahí el fuego y el granizo. ¿Por qué? Porque había un hombre que estaba sabiendo poner el poder de Dios en alto, porque había un hombre que estaba demostrando que el Dios de los cielos es Dios poderoso. Y ahí, hermano, fuego y granizo mezclado, porque un hombre está haciendo caso a Dios y está usando el poder que Dios le ha dado a él, el poder que Dios ha puesto en su mano. ¿Qué sucedería si nosotros comenzáramos a usar el poder de Dios? ¿Qué acontecería si nosotros empezáramos en este tiempo a decir: no nos vamos a dejar acobardar, no nos vamos a dejar humillar, no nos vamos a quedar sin lograr lo que Dios quiere que nosotros logremos, sino que lo que vamos a empezar a hacer, vamos a empezar a poner el
poder de Dios en alto. Vamos a demostrar que nuestro Dios es grande. Vamos a demostrar que nuestro Dios es poderoso. Vamos a demostrar que sobre esta iglesia reside el poder de Dios. Porque, mi querido hermano, sobre esta iglesia reside el poder sobrenatural de Dios. Sobre esta iglesia está el poder de Dios. Sobre esta iglesia no simplemente hay una vara. Sobre esta iglesia está el Espíritu de Dios, el Espíritu que todo lo puede, el Espíritu que en el momento de la creación digo, sean los cielos, y los cielos fueron. Oh, ¿qué va a acontecer si la iglesia empezamos a hacer como Moisés? ¿Qué va a acontecer si la iglesia obra como Moisés y dice, vamos a hacer las señales, vamos a hacer los prodigios, vamos a hacer las maravillas que Dios ha puesto en nuestras manos? Cuídate de hacer las maravillas que he puesto en tus manos. Como iglesia a veces no nos cuidamos por hacer las maravillas que han sido puestas en nuestras manos, pero en nuestras manos sobre los enfermos pondrán las manos y ellos sanarán. Tomarán serpientes en sus manos y no le harán nada. O sea que también sobre nosotros reside un poder. Y luego, como Faraón se seguía endureciendo, hermano, el poder de Dios es inagotable. No. Como que se me volvieron muy calladitos. El poder de Dios es inagotable. ¿Se lo cree? El poder de Dios es inagotable. Y entonces Moisés pensaba, bueno, me endurezco y ya no va a suceder nada más. Me imagino que pensaba Moisés. Ya se le acabó el poder. Ya no puede hacer nada más. Entonces Jehová dijo a Moisés, extiende su mano sobre la tierra de Egipto para traer langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto y trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta. O sea que lo que no acabó con él el granizo, Dios dijo, pues ahora hasta hambre van a pasar, porque ahora va a venir langosta y la langosta se va a comer todo en Egipto. O sea que llegó hambre para Egipto, llegó hambre para el faraón, llegó hambre para aquel reino. ¿Por qué? Porque había un hombre que estaba haciendo caso a Dios, porque había un hombre que estaba poniendo el poder de Dios en alto, porque en Egipto había un faraón que no quería que el pueblo fuera y celebrara fiesta al Dios verdadero. Hermano, hay una oposición en el mundo espiritual, hay un imperio en el mundo espiritual que no quiere, hay un imperio en el mundo espiritual que no quiere que usted venga a la iglesia, hay un imperio en el mundo espiritual que quiere formar oposición, hay alguien en el mundo espiritual que tiene un ejército en orden, y con ese ejército en orden trata de impedir para que usted venga a la iglesia. Pero vamos a ver qué va a suceder, porque la iglesia del Señor va a comenzar a usar el poder que Dios le ha dado, hermano. Mire, que el diablo no lo deje a usted aquí en un rincón sin usted estar alabando al Señor. No, dígale, diablo, yo en el nombre de Jesús, con el poder del nombre, yo me voy para la iglesia, y en la iglesia me voy a gozar, y en la iglesia me voy a dar mi danzadita, y en la iglesia me voy a dar mi remolinadita, y en la iglesia me voy a poner de pie y le voy a dar un aplauso al Señor. Y no solamente me voy a poner de pie, sino que me voy a dar un saltito y me voy a gozar en la iglesia, porque diablo, a mí me gusta hacerle fiesta al Dios que me salvó, a mí me gusta hacerle fiesta al Dios que me rescató. Ya no voy a ir a la iglesia a quedarme sentado, ya no voy a ir a la iglesia a quedarme apático, yo voy a ir a la iglesia a darle gloria al que me salvó, a darle gloria al que me liberó. El diablo no quiere que este pueblo esté gozoso, el diablo no quiere que este pueblo haga fiesta para Dios, pero este pueblo, aunque el diablo se oponga con todo su ejército, este pueblo hace fiesta. Y estamos de fiesta con Jesús, y al cielo queremos ir. Y ahí el diablo no quería dejar irlo, hermano. Pero ¿sabe qué dijo Dios? Lo que es mi pueblo sale. Lo que es mi pueblo va a ir al desierto. Lo que es mi pueblo me va a hacer fiesta, aunque tú, faraón, digas que no. Y hay veces que el diablo como que nos achicopala,
Hay veces como que el diablo nos encierra, hermano, con todo lo que he vivido en los últimos tiempos. Está para que yo estuviera deprimido. Está para que yo estuviera ya con una camisa de fuerza. Oh, hermano, está para que ya estuviera en un psiquiatra o por allá en un loquero. Pero sabe, hermano, no, yo no necesito un loquero, porque yo ya tengo a mi Dios conmigo, hermano. Y mejor, en vez de estar allá afligido, en vez de estar allá en derrota, en vez de estar allá oprimido, me vengo para la iglesia a alabar a Dios junto con ustedes, porque ustedes son un pueblo que sabe alabar a Dios. Ustedes son un pueblo que saben exaltar a Dios. Y el diablo no quería. Pero ¿sabe qué? ¿Qué hizo Dios? Le demostró el poder que Dios tenía y le quitó los recursos. Y Dios le va a quitar los recursos al enemigo de nuestra alma. Cuando Dios quiera hacer algo con nosotros, hermano, Dios le va a quitar los recursos al enemigo de nuestra alma. ¿Sabe, hermano? Ese faraón representa al diablo. Y yo quiero imaginarme, hermano, el reino del diablo lleno de piojos. Yo quiero imaginarme todos los demonios rascándose allá las pulgas. Las pulgas no, los piojos. Porque el poder de Dios estaba siendo puesto en alto. Empecemos a poner el poder de Dios en alto y el enemigo va a ser atormentado. Empecemos a poner el poder de Dios en alto y el enemigo no va a poder resistir. Y aunque el enemigo se oponga por tiempo, porque el enemigo se opone por tiempo, porque el enemigo no quiere rendirse, pero que se oponga por tiempo, hermano, va a haber un momento en que él va a decir: ya no puedo más, ya no soy capaz, ya no resisto más este poder, ya no resisto más el poder de Dios, hermano. Y es la iglesia la que tiene que llevar al mundo de las tinieblas a ese lugar donde diga: ya no resisto más este poder que tiene la iglesia de Alicante en cielos abiertos. Es una iglesia con poder, es una iglesia con autoridad, es una iglesia que sabe poner el poder de Dios en alto, es una iglesia que no le tiene miedo presentarse ante Faraón y decirle: Dios ha dicho que este pueblo lo deje ir a hacer fiesta al desierto. Y le tenemos que decir al enemigo que Dios tiene un pueblo grande que va a rescatar en la ciudad de Alicante, que Dios tiene un gran pueblo que va a rescatar en esta ciudad y que el enemigo no va a poder oponerse más. Oh, pero Faraón, ni aún con hambre, quería doblegarse. Y Dios dijo: bueno, no pasa nada. ¿Quiere más? Le damos más. ¿Quiere recibir más plagas? Le damos más plagas. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre toda la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Dice la mano: y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. O sea, eran unas tinieblas que no podían palpar, no podían ver nada, ni a una corta distancia. En otras palabras, prácticamente se quedaron ellos con sus ojos nulos, prácticamente se quedaron ellos ciegos, no podían ver nada, porque Dios dijo: ahora les voy a mandar tinieblas, hermano. Y vino una oscuridad de parte de Dios, donde ellos no podían ir a ningún lado, donde ellos no podían distinguirse entre sí mismos, donde ellos no podían hacer nada. Moisés fue el hombre que siempre puso el poder de Dios en alto. Ese fue Moisés. El momento más difícil del pueblo de Israel no fue allá en Egipto. Allá Dios siempre estaba demostrando su poder. Pero el momento más difícil del pueblo de Israel fue cuando habían salido de Egipto y salieron ellos, y Faraón con su ejército fue tras ellos. En aquel momento se sintieron atrapados y temieron por sus vidas. Se encontraron rodeados, y como les decía la semana pasada, en Piairot, que es lugar de roca, y a un lado habían rocas, al otro lado estaba el mar, y al otro lado, al frente, venía Faraón. O sea que ellos se encontraban encerrados. ¿Para dónde cojo? Allá hay roca, aquí está el mar y allí está Faraón. Estamos sin salida, no sabemos qué hacer. Faraón ahora sí nos va a matar. Faraón
Faraón ahora sí nos va a acabar. Pero me parece escuchar la voz de Dios que trata de decirles: no se preocupen, porque yo soy el que abro camino donde no hay camino. No se preocupen, porque este no va a ser el final de ustedes. Al contrario, esta encerrona que el enemigo les ha dado, esta es la encerrona donde yo voy a mostrar mi gran poder. Esta es la encerrona donde yo voy a hacer una de mis grandes maravillas. No teman, no estén acobardados, porque todavía yo sigo siendo Dios. No se atemorice por esa enfermedad, hermana Estela. No se atemorice, hermano Germán, por esa enfermedad. No se atemoricen, hermano, por eso que usted está viviendo. Porque sabe una cosa, cuando creemos que estamos más encerrados y cuando creemos que todo se acabó, todavía podemos levantar nuestros ojos y decir, como dijo el salmista: levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, hermano. Todavía tenemos quien nos socorra, todavía tenemos quien nos ayude. No importa que las situaciones nos tengan arrinconados, no importa que las situaciones nos tengan acobardados, no importa que la situación nos tenga atemorizados. Ahí está Dios desde los cielos viendo, ahí está Dios mirando, porque Él nos contempla, Él nos mira los de corazón perfecto. Y ¿sabe qué está diciendo Dios? El enemigo está pensando: ya lo encerré, ya lo acabé, ya este no va a poder salir de esa situación. Pero le tengo una buena noticia al pueblo y una mala noticia al enemigo: que todavía yo sigo siendo el liberador de este pueblo, y que yo he hecho muchas cosas por este pueblo, y que a este pueblo no lo voy a abandonar, porque para este pueblo yo le he prometido la tierra prometida, y a la tierra prometida van a entrar. No importa que haya un mar, no importa que haya un lugar de roca, no importa que haya un enemigo, Dios nos va a entrar, hermano, al lugar que Dios nos ha prometido a todos nosotros. Ellos se sintieron rodeados, pero era un buen momento para que Moisés pusiera el poder de Dios en alto. Pero Moisés como que se confundió, se le enredó el cassette. Algunos no saben qué es eso, esta nueva generación no sabe qué es eso. Se le enredó el cassette a Moisés y no sabe qué hacer. Y el pueblo, a pesar de todas las maravillas que ha visto, el pueblo, a pesar de todas las señales que ha visto, el pueblo no sabe qué hacer, porque se sintieron confundidos. Ellos no sabían qué hacer. Pero qué bueno, hermano, que cuando nosotros no sabemos qué hacer, Dios siempre sabe lo que Él va a hacer. Y entonces Dios los ve en esa confusión. Y entonces le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y yo me imagino por ese momento, voy a usar este punto que hay ahí. Yo me imagino por ese momento cuando Dios le dice: dile al pueblo de Israel que marche. Y Moisés tiene que ir ¿hacia dónde? Por ahí no podemos subir por esa roca, por allá no hay camino. Y si marchamos, pues nos vamos a encontrar de frente con Faraón. Y peor va a ser la cura que la enfermedad, porque entonces Faraón nos va a matar. Hermanos, Dios estaba viendo el camino que ellos no habían visto. Y antes de que el camino se abriera, Dios ya les abrió el camino, porque les digo: dile al pueblo que marche. Y alza tu vara. Y ahí llega algo maravilloso. Y extiéndela sobre el mar. Y divídela entre los hijos de Israel, para que los hijos de Israel pasen por el medio del mar en seco. Dios le dijo: marchen. Y le dijo: use lo que tiene. Y le dijo: use lo que tiene. Y hoy Dios le dice a la iglesia por medio mío: use lo que tiene. Hoy Dios por medio mío le dice a la iglesia: use lo que yo le he dado, use el poder que yo le he dado, use la autoridad que yo le he dado, use el nombre que yo le he dado. Hermano, no importa, se va a abrir camino cuando usted use lo que Dios le ha dado. Y Moisés escuchó lo que Dios le dijo que hiciera, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirare por recio viento oriental. Y toda aquella noche volvió el mar en seco,
y las aguas quedaron divididas. Vino un viento, sopló y abrió camino. Pero ¿sabe cuándo? Cuando Moisés extendió la vara. Cuando Moisés puso la vara, el poder de Dios lo puso en alto. Usted va a ver que Dios fue el que dividió el mar. Pero usted se va a dar cuenta que el que dividió el mar fue Moisés. Hasta que Moisés no hiciera lo que tenía que hacer, Dios no iba a hacer lo que él iba a hacer. Oh, hermanos, si nosotros queremos que Dios haga algo, tenemos que usar el poder que Dios nos ha dado. Ese poder se va a quedar ahí. Eso es como cuando usted tiene 1,000 euros y tiene una necesidad y usted dice, esos 1,000 euros no los toco porque son mis ahorros. Dice, esos 1,000 euros no los toco porque esa es mi pensión. Y ahí usted los tiene la necesidad, pero sigue con la necesidad porque no lo quieren tocar. Algunos no quieren ir, hermano, a sacar de aquel lugar del poder que Dios le ha dado. Hermano, mire, use ese poder, que ese poder no se va a acabar. Use ese poder, que ese poder es inagotable. Use ese poder, porque ese poder le va a dar grandes victorias. Use ese poder, porque ese poder es el que va a vencer al enemigo. Ese poder es el que va a permitir que se abra camino. ¿Por qué se dividió el mar? Lo único que se necesitó fue poner en alto el poder de Dios, usar lo que Dios le había dado. ¿Sabe por qué el pueblo de Dios en este tiempo tiene tantas derrotas? Porque no usamos lo que Dios nos ha dado. Imagínense allá con la primera plaga y Faraón dice, de aquí no se van. Bueno, entonces Moisés dice, pues de nada sirvió la varita. Pero no. Moisés lo siguió intentando. Y cada que Moisés lo hacía, aunque no salieran, aunque Faraón no lo permitiera, pero siempre, hermano, el reino de Faraón era afectado. Hay que afectar el reino del diablo. Hay que afectar el reino del Faraón con el poder que Dios nos ha dado. Porque Dios nos ha dado ese poder, porque Dios nos ha dado esa autoridad. La respuesta cuando no vemos algo es porque no estamos poniendo el poder de Dios en alto. Cuando pongamos el poder de Dios en alto, vamos a ver sanidades, vamos a ver milagros, vamos a ver maravillas, vamos a ver prodigios. Hermano, mire, hablamos de milagros aquí. ¿Y sabe qué sucedió aquí cuando hablamos de milagros? Hablamos de milagros y aquí sucedió milagros. Hablamos de milagros, pase aquí adelante, hermano. Hablamos de milagros y, hermano, ¿sabe lo que aconteció? Aquí sucedieron milagros. ¿Por qué? Porque estábamos hablando del poder de Dios, porque estábamos hablando de la autoridad de Dios. Y aquí tenemos un hermano que recibió un milagro. Amén. A ver, en mi vida siempre he tenido problemas visuales desde niño. Hace unos años atrás me hicieron una cirugía de los ojos y el resultado de esta cirugía fue que mi ojo izquierdo perdió todo el campo visual, no me quedó sino el 5% del campo visual y todo mi poder visual, por decirlo de alguna manera, quedó en mi ojo derecho. El 5% de mi ojo izquierdo es ver una sombra a 1,5 metros más o menos, solamente sombra, un poquito de luz, pero no reconoce objetos, no reconoce siluetas, colores, nada. Hace unos días hubo un culto de sanidad y milagros. Estuve aquí con mi esposa y después que terminó el culto me sentí extraño, me sentí como con una molestia, como con un mareo. Pensé que era algo que me había comido, no lo sé. Y cuando llegué a casa, empecé a ver por mi ojo izquierdo. Ahora mi ojo izquierdo ve a 400 metros. Ya veo, me hace falta un high definition, como digo yo, pero veo un coche, veo un color, veo una silueta, me puedo desplazar, he hecho inclusive esos ensayos de tapar mi ojo derecho
y puedo caminar, reconozco espacio, veo por mi ojo izquierdo, hermano. Dele la gloria a Dios, dele ese aplauso al Señor. Gracias, hermano. Dele ese aplauso al Señor. ¿Sabe qué está sucediendo? Estamos poniendo el poder de Dios en alto aquí en este lugar. Pero espere que todavía hay más. Espere que todavía hay más, porque el poder de Dios está siendo puesto en alto. Dios les bendiga, mis hermanos. Primero que todo quiero decirles que los quiero mucho. A todos los quiero muchísimo, muchísimo. Cuando llegamos aquí, Cielos Abiertos fue nuestra primer familia. Pasamos nuestra primer Navidad, se puede decir, que uno se siente muy solo sin su familia, sin sus seres queridos, a pesar de que tenía a mi esposo y al niño, pero me sentía fatal. Bueno, hace pocos días, meses atrás, el Señor siempre tiene su propósito, me cayó el bicho, a pesar de que mi esposo me cuidaba mucho. Por medio de ese bicho me descubrieron un quiste en el pulmón derecho. Yo lo veía muy normal, yo decía pues quiste, normal, pero resulta que el quiste salió siendo un cáncer de pulmón. Cuando el médico siempre me ha hablado, pero pues nunca me ha hablado así como de una, él siempre ha tenido como su precaución conmigo, pero pues yo he entendido porque pues uno el Señor le pone como el sentir a uno y las fuerzas. Los hermanos han orado mucho por mí, les agradezco. El día que hubo la oración de sanidad, que hubo una semana completa, ahí mismo donde estoy sentada, las hermanas se me arrimaban, oraron mucho. Entre esos hubo un hermano que decía, todo espíritu de enfermedad se va. Ese pedacito me quedó aquí. Yo me senté porque yo me sentía débil, me senté y yo le daba la mano a mi esposo como para pararme y sostenerme ahí con él. Cuando salí de aquí, me dieron unas náuseas, vomité y mi esposo me decía, está siendo libre, el Señor te está sanando, el Señor está haciendo la obra, mira. Yo me sentía, pero muy, no, sentía una angustia horrible. Y él me decía, ¿te llevo al hospital? Yo le decía, no, porque pues, obvio, si habíamos venido de la oración, yo tenía mucha fe. Hermanos, esa semana antepasada yo no me paraba. Yo decía, Señor, ¿qué pasa? Yo me acostaba y yo decía, ¿es normal que yo duerma y me levante cansada? Yo le preguntaba a los más allegados, yo le decía, ¿es normal? ¿Usted se levanta cansado? Y pues yo sé que no me iban a decir, obvio que sí, pero pues decían, de pronto estás agotada, o de pronto el medicamento, en fin. Pero el Señor me ha hecho sana. Después de eso amanecí y hoy en día me siento súper, gracias al Señor Jesucristo, gracias a las oraciones. Dios les bendiga. Bueno, gloria a Dios, estamos poniendo el poder de Dios en alto, hermano. Esta iglesia tiene poder, esta iglesia tiene autoridad. Mira, hermano, Moisés aprendió que esa vara era importante y Moisés aprendió que ese poder había que usarlo, y cuando fue a enfrentar a Amalek y al pueblo de Amalek, entonces cuando allá en Refidim, ¿sabe qué hizo Moisés? Moisés dijo, yo subiré a la cumbre del collado y la vara de Dios estará conmigo en mi mano. Y sabe una cosa, cuando Moisés se cansaba, bajaba las manos. Cuando él las subía, ponía en alto el poder de Dios, ponía en alto la vara de Dios. Y ellos lo entendieron, hermano. Moisés había dicho que la vara de Dios iba a estar en su mano, hermano, y derrotaron a Amalek. Cuando Moisés bajaba, Amalek empezaba a vencer. Cuando Moisés levantaba la mano y la vara, el pueblo empezaba a ser vencido. Hermano, a veces el enemigo nos está ganando porque no estamos usando el poder de Dios. Hermano, mire, la clave de poner en alto el poder de Dios fue la clave para liberar a una nación. Y la clave para liberar esta nación va a ser lo mismo: el poder de Dios puesto en alto. Que se empiece a hablar de milagros, que se empiece a hablar de prodigios, que se empiece a hablar
maravilla. Y no solamente que se empiece a hablar de prodigios y maravillas, sino que los prodigios, las maravillas, los milagros empiecen a acontecer. Y estamos en tiempo de milagros, estamos en tiempo de levantar y poner en alto el poder de Dios. Y no son los únicos milagros que hemos tenido en los últimos meses, hermano. Hemos tenido más milagros. Y sabe una cosa, vienen más milagros. Pero hay que hablar de esos milagros. Hay que hablar de lo que Dios está haciendo, hermano. Aquí hemos tenido liberaciones aquí, en este lugar. Esta semana alguien estaba siendo libre ahí. Otros han sido libres por ahí en algún otro lugar. ¿Sabe por qué? Porque estamos poniendo el poder de alto. Y me encanta que esta iglesia ponga el poder de Dios en alto, hermano. Y a medida que lo vamos poniendo en alto, ¿sabe a qué nos va a llevar? Nos va a ir llevando a milagros mayores. Nos va a ir llevando a cosas aún más grandes, hermano. Hay un texto en la palabra del Señor. Escúcheme en esto, hay un texto en la palabra del Señor que yo lo podría decir que es mi texto favorito, hermano, porque el Señor hizo muchos milagros, porque el Señor hizo muchas señales, porque el Señor hizo muchos prodigios. Pero ¿sabe qué? ¿Qué dice la Biblia? Y cosas, dígalo conmigo, y cosas mayores. O sea que si el Señor pudo reprender la mar, decirle a los vientos y a la mar, calla y enmudece, podemos llegar a cosas mayores. Si el Señor pudo tomar lodo, pudo tomar polvo de la tierra, escupir en ella y hacerle un ojo a un hombre ciego, hermano, cosas mayores, dice la Biblia, hermano. ¿Sabe cómo se van a ver esas cosas mayores? Se van a ver bajo el poder de Dios, bajo el poder que Dios ha puesto en nosotros, pero hay que ponerlo en alto. No podemos mirar al mar y decir, el mar está ahí y no hay camino, Faraón está ahí y no sabemos qué hacer. Vamos a extender la vara, vamos a extender el poder, vamos a invocar el nombre de Jesús. Usted hoy no tiene una vara, pero a usted le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús van a suceder maravillas. Y si usted está enfermo, invoque el nombre de Jesús sobre esa enfermedad. No me entendieron. Si usted está enfermo, invoque el nombre de Jesús sobre esa enfermedad y párese ahí donde está y empiece y diga, en el nombre de Jesús yo soy sano, en el nombre de Jesús yo soy libre, en el nombre de Jesús todo este calvario termina, en el nombre de Jesús todo este sufrimiento termina, en el nombre de Jesús yo recibo mi sanidad, en el nombre de Jesús yo recibo una visión total, como decía el hermano. Alguien que esté enfrentando una batalla espiritual. El diablo no lo quiere dejar venir a los cultos. Algunos lo están queriendo atrapar el diablo con entretenimiento, con cosas de esta vida, con cosas mundanas, hermano. Pero sabe una cosa, usted diga, no, diablo, no me va a entretener más, no me va a dar más, no me vas a tener aquí encerrado más, porque yo lo que es, yo voy a coronar, yo lo voy a lograr, porque ahora yo pongo el poder de Dios. Necesitamos una iglesia con fe. Hermano, yo con todo lo que es predicado hoy, yo estuviera escuchando y yo ya estuviera de pie. Ahí están ustedes como el pueblo de Israel atemorizados. Pónganse en pie. Y hoy alguien aquí puede recibir el milagro. Hoy alguien aquí puede recibir el milagro. Algunos no lo recibieron en la campaña de milagros, pero hoy alguien puede recibir el milagro. Pero hoy alguien aquí puede recibir la liberación que necesita. Hay cosas que necesitan romperse. Hay ataduras sobre los pies de algunos para que no puedan caminar con el Señor. Hay algunos que han intentado caminar con el Señor, pero caminan así, porque están atados. Pero ¿sabe qué quiere el Señor? El Señor quiere que camine así, que dé pasos largos, hermano. Amén. Cuando aquel hombre de la hermosa, hermano, él no podía, y no solamente dio pasos largos, sino que entró saltando. Usted necesita ser libre de esas cadenas que están atando sus pies. Algunos tienen cadenas sobre sus pies. Y no estamos hablando de la cadenita del coche, porque algunos son tan bravos que ya hay que estar agarrados con cadena. Estamos hablando de las cadenas que tienen en los pies.
Pero esas cadenas, en el nombre de Jesús. Alguien que me ayude creyendo. Cadenas que hay sobre los pies de algunos aquí se rompen en el nombre del Señor Jesucristo. Cadenas que están en las manos de algunos para Dios se rompen en el nombre de Jesús. De esa cadena, hoy usted es libre de ese seno donde usted